Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de capacitaciones colectivas para el desarrollo de la industria del libro con perspectiva de género, nosotras también, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del MINCAP, convocatoria 2020. En esta primera clase magistral estamos con Eric Cherlo, quien nació en La Plata, Argentina, en 1981, es escritor, traductor y editor. Ha publicado 8 libros de poesía y 6 novelas. Los más recientes son Cuadernos de Ornitología, por Carleta Olivia, el año 2018, y M, por Eterna Cadencia, 2019, premio de novela del Fondo Nacional de las Artes. Dirige la micro editorial artesanal Barba de Abejas, que cuenta con un taller de impresión digital, tipográfico y de encuadernación. Y desde 2012 publica un catálogo centrado en la traducción literaria y el libro objeto en tiradas de 25 y 50 ejemplares numerados. También impulsa el proyecto editorial Editora, que busca historiar y relevar la edición artesanal en Argentina. Además, dicta regularmente el taller itinerante de edición artesanal y se desempeña además como docente del taller de poesía 2, Cátedra Mirta Rosenberg, en la licenciatura de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos ahí. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá en estas instancias virtuales, que tuvimos que reconvertir el proyecto que era presencial a estas charlas, conferencias y clases magistrales. Y partimos contigo con la primera sobre la historia del libro artesanal. Entonces voy a hacerte una suerte de preguntas y ahí tú puedes ir también explayándote o ir tomando otras temáticas a partir de aquí. Entonces la primera pregunta es sobre Barba de Abejas. ¿Por qué el nombre? En el nombre también está implícito lo ligado a lo artesanal y a la naturaleza, ¿no? Que también tiene que ver con el trabajo de traducción que posteriormente vamos a conversar. ¿Cómo inicias este camino hacia la edición y la tipografía artesanal? Bueno, a ver, sin dudas, yo creo que hay un principio de edición en toda escritura, ¿no? Esto es algo que aparece después, no, yo no era consciente de eso en el principio, digamos, pero me di cuenta en el momento de iniciar la editorial que en realidad la escritura esconde un principio de edición, ¿no? Y esto tiene que ver con una serie de opciones, recortes, pensamientos alrededor de la estructura y del soporte. Entonces, digamos que después de una breve incursión dentro de la edición independiente, me di cuenta que había un montón de otras cosas que yo podía hacer, o que por lo menos yo tenía ganas de hacer, y que, digamos, no se agotaban con la publicación. Entonces, necesariamente, eso había que volcarlo a la producción material de los soportes. Es decir, yo ya estaba traduciendo, ya estaba escribiendo, pero había abandonado el dibujo, que es algo que tuve que retomar para el proyecto editorial, no sabía encuadernar, que es algo que tuve que hacer para el proyecto editorial, es decir, es lo que yo llamo hoy la escritura aumentada, ¿verdad? O sea, a la escritura le fui adosando una serie de otras herramientas para poder producir dispositivos textuales. La mayoría de ellos bastante similares a un libro, y con el paso del tiempo algunos de ellos, bueno, se fueron corriendo hacia otras zonas que pueden tener que ver con la plaqueta, con el afiche, con la tarjeta, en fin, con la estampa, incluso con el grabado, con el trabajo tipográfico. Esa sería un poco, digamos, la inquietud inicial para poder iniciar una editorial artesanal. En cuanto al nombre, ocurrieron 3 o 4 cosas, digamos, se cruzaron 3 o 4 cosas que resultaron interesantes para mí. Primero fue, como tantas cosas en la editorial, un préstamo que tomé de una editorial electrónica que se llama Bird of Peace, que tiene sede en Estados Unidos y en Francia, que son 2 amigos que publican textos electrónicos. Y cuando leí ese nombre, me quedó resonando. Hice una traducción, es decir, hice una apropiación, y acá está Barba de Abejas, a 11.000 kilómetros de distancia, de otro editor que se llama Eric, además. Entonces ahí ya me parecía que había algo un poco inquietante. Y además, en mi familia estaba el oficio de la apicultura, y a mí siempre me había, digamos, de alguna manera fascinado, ¿no? Eso de tener
de domesticar un insecto, ¿no? No son muchos los insectos que de alguna manera se pueden domesticar en el fondo de una casa, ¿no? Y establecer una especie de simbiosis ligada al trabajo y demás. Así que bueno, yo diría que simplemente lo tomé porque ahí hay una referencia ahí como vos decías, ¿no? A la naturaleza, al trabajo con un oficio, a la producción más o menos responsable de alguna manera, a la visión ecológica que pueda tener, ¿no? La apicultura es una de las pocas cosas que no se pudo industrializar a gran escala, o sea, hay que seguir haciéndola desde pequeños oficios, en lugares apartados, ¿no? Bueno, me parece que se reunían ahí 3 o 4 condiciones que de alguna manera me interesaban personalmente. Y yo estuve viendo algunas entrevistas, también posteos que tú realizas en Facebook. Me llamó mucho la atención uno que hacías sobre, bueno, este tiempo de pandemia, que es como un tiempo de guarda también, a propósito de la limpieza de los de elementos tipográficos, ¿no? Y todo el tiempo en este proceso de sacar las tintas. Y la siguiente pregunta conduce a aquello, ¿no? Que es, ¿dónde realizas la búsqueda de la tipografía o los tipos móviles? ¿Y cuál es el cuidado más específico que requieren desde lo doméstico, desde ese otro trabajo manual, remitiéndolo a la contraparte del texto y la edición, como un gabinete de ideas y formas, ¿no? Ajá. Qué interesante. Bueno, en cuanto al origen de las tipografías, nosotros en Argentina tenemos la desventaja respecto de ustedes, que es que nosotros ya no tenemos ninguna fundidora funcionando. En Santiago está todavía Middleton, que es una fundidora que funciona. En Argentina no hay ninguna y por lo tanto lo que hay que hacer es, bueno, ponerse en contacto con gente que hereda algún taller tipográfico o alguna vieja imprenta, que no haya tirado todo ese material. Cuando todo ese material se reconvirtió, digamos, a la impresión offset, se perdió muchísimo. Después vino la reconversión al láser, que hizo todavía que la gente que venía aguantando de alguna manera todos esos materiales se decidiera a deshacerse de ellos, ¿no? Por lo tanto, es muy poca la tipografía, de alguna manera, que está circulando en buen estado. Hay mucha en un estado regular y hay otro tanto de tipografía que está en baldes, ¿no? Que se vendieran por peso para hacer plomadas de pesca, qué sé yo, para hacer qué. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es estar muy atento, ¿no? En cuanto aparece una persona que vende tipografía, yo diría que hay unos 20 por lo menos que estamos pendientes, ¿no? Somos todos muy amigos, nos conocemos, entonces tampoco nos peleamos, pero hay que hacer una tarea ardua de recuperación, porque a veces la tipografía aparece en Neuquén, o en La Pampa, o en Entre Ríos, raramente está al lado de tu casa. Yo vivo en La Plata, entonces, bueno, tengo varias tipografías que han viajado. He ido a buscar tipografías, hemos hecho 1200 kilómetros con un amigo en un día, en una especie de gira maravillosa para recuperar un montón de tipografía de Tres Arroyos. Y eso se liga de alguna manera, ¿no? También con la edición artesanal. Estar trabajando con herramientas que se hubieran perdido, ¿no? Restaurarlas. A mí me gusta también construir herramientas, por ejemplo, un dispositivo para poder perforar papel y poder coserlo más rápido. Sin duda la tipografía de plomo y de madera requiere un montón de cuidados que son muy apropiados, digamos, para ejercer dentro de la edición artesanal. Ocurre que la mayoría de estas tipografías se limpian con solventes, con benzina, con nafta, y como el taller tipográfico está en el lavadero de mi casa, donde está mi editorial artesanal, eso dejaría mucho olor. Entonces investigué sobre limpiadores sin base, digamos, de hidrocarburo, y bueno, por supuesto hay antiquísimas recetas, ¿no? Medievales para hacer con vinagre, bicarbonato de sodio y cítricos, puede ser cualquiera, y limpian muy bien la tipografía, y eso se puede descartar después a la cañería, ¿no? Digamos, es una especie de compromiso ecológico que se tiene también con los desperdicios que genera la limpieza de la tipografía. Es muy bueno, no tan bueno, digamos, como un solvente con base de hidrocarburos, pero bueno, es cuestión de limpiar un poco más, ¿no? Y darle un poco más de tiempo. Me parece que todo se relaciona con todo en ese sentido, ¿no? Digo,
una herramienta que se recupera, la impresión tipográfica, un oficio que se recupera, además de la impresión, la encuadernación, la restauración de viejas herramientas, la conservación de viejas piezas, ¿no? Y también la libertad, digo yo, para darle la impronta, ¿no? Es decir, para que los que estamos iniciando talleres tipográficos hoy, podamos también con esas herramientas y con esas cosas que fuimos juntando, darle una impronta a lo que nosotros veníamos haciendo o empezar a pensar proyectos nuevos, ¿no? Mucha de esa tipografía estaba en pequeños talleres y su único destino era imprimir talonarios o tarjetas de cumpleaños. Y hoy están imprimiendo libros o están imprimiendo plaquetas, ¿no? Entonces, eso también es la posibilidad de que cada proyecto, cada taller le dé su impronta, ¿no? A lo que, tanto a lo que hace con las herramientas como a las herramientas con lo que hace, ¿no? Es algo muy interesante eso. ¿Sabes qué? Eso me recuerda, bueno, que en Chile hay muchos estudios tipográficos y usualmente la forma de encontrarlos es yendo a las ferias de las pulgas o ferias de cachureo, ferias libres, y los van encontrando de a uno, tanto como la caja, ¿no? Que es su soporte. Y claro, lo que decías de esta conversión de los elementos, ¿no? Que tenían una función que quizás no era tan noble como realizar un texto donde se despliegan ideas. Y también recordaba, y a propósito de las otras charlas que hemos ido haciendo, la primera fue de plaquet, fanzine, entonces son formas de impresiones que tienen que ver con lo antiguo, ¿no? En este caso la lira popular, como los primeros textos que están en un lienzo, en un cordel, colgando. Y a propósito de la investigación que tú haces sobre la historia de la edición artesanal, estuve leyendo sobre la relación entre mujer e imprenta que data del año 1539, principalmente en México. Entonces también cómo se van reconvirtiendo los oficios y transformándose, ¿no? A propósito de los libros. Y eso también me recuerda el trabajo que tú haces de traducción. Y tienes muchos autores que son del siglo XIX, y ahí también hay un trabajo de reconvertir el lenguaje, ¿no? Y también el soporte, utilizando estos tipos móviles que vienen de distintos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, traducir un libro de Thoreau o este libro infantil que tiene como traducción Juanito Melenas o Struwelpeter. Claro, que era un libro que tenía moralejas, ¿no? Para los niños y que es bellísimo. Entonces, haciendo un nexo, ¿no? Entre ese trabajo de búsqueda de tipos para hacer el libro, búsqueda de autores, búsquedas también de lenguajes que se pierden, porque hay muchas palabras del siglo XIX que no se reactualizan o de elementos que ya no existen, como principalmente los del campo, ¿no? Entonces, ese trabajo editorial también permite que esos textos tengan otra vida, ¿no? Porque no hay solo una traducción y al tener menor tiraje, lo veía también en una entrevista que te habían hecho, tú podías constantemente ir traduciéndolo, ¿no? Entonces me gustaría que puedas hablar de tu labor y de aquello. Sí, con la traducción pasa algo parecido, digamos, a lo que dije antes con la tipografía, ¿no? También se trata, en tanto edición artesanal, de ir a buscar, ¿no? Ir al encuentro de un texto, creer que eso merece la pena ser rescatado, merece la pena todo el esfuerzo que se le va a poner para poder volcar de alguna manera ese texto o parte de ese texto a una lengua nueva, a un circuito nuevo y a un soporte nuevo. Es decir, yo pienso que la traducción a veces se la considera como una... es como si hubiera una relación con el texto de buscar soluciones, ¿no? Como si una traducción resolviera problemas, y en realidad una traducción es siempre enfrentar un problema, ¿no? Sabiendo que no va a haber respuestas. O en todo caso, digamos que el proceso de traducción y el proceso de elaboración de ese texto para que se convierta en un libro va a ser lo más importante, pase lo que pase después, ¿no? Más en la edición artesanal, donde se pueden hacer pocos ejemplares, como decías, se puede revisar constantemente, es decir, los primeros 50 ejemplares de un libro no tienen por qué ser exactamente iguales
a los segundos 50 o a los terceros 50, está la posibilidad de ir ajustando, la posibilidad de agregarle otra cosa. Ahora, la traducción a mí siempre me pareció como una sombra de la escritura, digamos, y es como si en determinado momento empezaran a solaparse por completo, ¿no? Yo trato de terminar una traducción y no vuelvo a ese texto. O sea, corrijo cuando alguien me dice, che, mira, acá hay una errata o algo, o yo me quedo pensando en algún fragmento, pero me provoca un poco como de... Dos cosas me provocan un poco de terror, digamos. Primero, ver lo parecido que debe sonar para mí la traducción, por ejemplo, ¿no? de los diarios de Thoreau, o sea, el inglés de 1850, traducido al castellano rioplatense, y, por ejemplo, el viaje de Bayo, ¿no? De 1600, hecho en Japón, traducido por Sid Corman al inglés en el siglo XX y traducido por mí al castellano unos años después, en el siglo XXI. Entonces, ese tipo de juego de sombras a veces me expulsa un poco del texto una vez que el texto está terminado, ¿no? Y también reconozco que eso me libera un poco, ¿no? Me siento como liberado. Una vez que el libro está terminado, el texto está terminado y es un libro, bueno, simplemente vuelvo a él cuando algo me quedó dando vueltas, ¿no? Y digo, bueno, en ese capítulo podría haber ajustado esto, pero no es una tarea que yo haga en general, ¿no? Ni la de volver a los textos que escribo y publico, ni la de revisar como enfáticamente las traducciones que publico, sobre todo en Barba de Abejas. No sé si respondí o me perdí de algo en el... No, sí, sí, sí. Y claro, ahí recordé algo a propósito también de lo que decías del texto de Bacho, que tiene relación también con la tipografía japonesa y china, ¿no? Y cómo también fueron un gran aporte en América, ¿no? Para la realización de textos, principalmente, por ejemplo, en las imprentas de Filipinas. Hay un texto con el que me encontré, también investigando un poco lo que tú hacías, que los iban a fundir allí, ¿no? Entonces también hay un texto en latín que habla un poco de la historia de los tipos móviles de imprenta en China versus Filipinas, y luego eso se va permeando por Latinoamérica. Hay un texto que es de dominio público que habla sobre la historia de la imprenta en América, y que es bastante interesante al respecto, ¿no? Haciendo esos cruces que son tan interesantes entre traducción, edición, impresión manual, artesanía, como van llegando también, nos va llevando a otros espacios. Y bueno, hablando de investigaciones, tú estás realizando una historia de la edición artesanal. Entonces me gustaría si pudieras hablarnos de Hogarth Press y Wellcome Press, que tienes en internet algunos como aprontes de aquello. Sí, bueno, vos mencionaste cuando leíste las cosas que hago, digamos, cuando diste esos datos biográficos, el proyecto Editora. El proyecto Editora es un proyecto de relevamiento de la edición artesanal en Argentina, que voy haciendo de a poco, de manera salteada, y sobre todo hablando con los editores y las editoras que me cruzo en ferias o en viajes. Eso de alguna manera derivó en la escritura de un texto más ambicioso, que es la historia de la edición artesanal, que vengo publicando en el blog de Escaramuza, la librería de Montevideo, Uruguay. Ahí van apareciendo como los primeros capítulos, ¿no? Y los primeros apuntes de esos capítulos. Es un proyecto que a mí me tiene como muy entusiasmado. Lo que pasa es que, bueno, me metí con algo muy extenso, evidentemente, y muy denso también. Entonces voy haciendo cada vez más recortes, ¿no? Para que el libro pueda terminarse, porque la verdad es que temo que sea un proyecto de esos, bueno, que requieren mucho más tiempo y esfuerzo del que uno puede a veces darle alrededor de otras cosas que uno hace, ¿no? Estamos pensando en que va a tener una edición chilena con los amigos de Alquimia, que va a ser un gusto enorme, porque admiro mucho el trabajo de Guido y nos tenemos así como un aprecio mutuo por nuestros trabajos y nos cruzamos todos los años. Vamos a ver si este año tenemos oportunidad. Entonces, bueno, el punto principal ahí era, lo primero que me interesaba a mí era cuándo surge la edición artesanal, ¿no? ¿Qué es la edición artesanal y cuándo surge?
Entonces, bueno, hay un primer capítulo que trata como de desglosar todo eso y de ordenar un poco la estructura que va a tener el libro, y hay algo interesante para rescatar, digamos, de ese primer capítulo, o capítulo 0, como yo lo llamo, que sería entender la idea de que hubo, antes de la imprenta, un largo periodo donde la escritura era artesanal, es decir, donde se escribían los libros y se producían de a uno. Después vienen el periodo de la imprenta, donde los libros también de alguna manera se hacen de a uno, y después surge, digamos, en la modernidad, lo que entendemos como edición industrial, ¿no? Y ahí es donde yo arranco con el movimiento de artes y oficios, con William Morris. ¿Por qué? Porque es el primer movimiento que dice, nos vamos a construir por oposición a la reproductibilidad industrial, ¿no? Es decir, hay algo de la reproductibilidad industrial que se está perdiendo, no solo la calidad, sino también cómo circulan los materiales y dónde circulan los materiales, ¿no? Por supuesto que William Morris y Cobden Sanderson estaban muy interesados en el trabajo tipográfico, en los papeles y en la encuadernación, pero también en cómo circulaban esos materiales, en qué contexto circulaban, y los problemas que eso traía, ¿no? Porque evidentemente los libros de la Kelmscott no eran baratos, y ellos eran profundamente socialistas, más volcados incluso hacia el anarquismo que hacia el socialismo, y eso es una contradicción que rige todo el proyecto, ¿no? Y que William Morris intenta resolver en algunos artículos, y felizmente, digamos, lo intenta, quiero decir, no se desentiende de ese problema, intenta resolverlo. La Kelmscott empieza en 1891, cuando el movimiento Arts and Crafts ya tenía unos 15 o 20 años, y publican hasta 1898 unos 53 libros en 66 volúmenes y 9 plaquetas. O sea, producen 18.000 ejemplares. 18.000 ejemplares era lo que podía producir cualquier editorial grande, de ese momento incluso, en un año. Entonces, ahí hay una primera cosa interesante, que es cómo la edición artesanal corre los estándares de alguna manera de producción, corre los estándares de circulación, ¿no? Y se aboca a un tipo de trabajo que necesita el tiempo mucho más denso, que necesita de materiales mucho más, digamos, elaborados de manera un poco parecida a cómo se va a editar, por decirlo de alguna manera. O sea, son papeles hechos a mano o papeles en tiradas limitadas. ¿Qué pasa? William Morris muere en 1896, y durante 2 años se continúa la tarea. Emery Walker y Sanderson continúan los libros que habían quedado proyectados, y la Kelmscott cierra, digamos, y queda como una especie de mojón que de alguna manera en la historia de la edición artesanal es muy fuerte, porque después todas las editoriales que continuaron intentaron copiarla, o intentaron o la homenajearon, o tomaron, digamos, uno o varios rasgos de los que había propuesto la Kelmscott. Sin dudas, uno de los más importantes fue la tipografía. William Morris diseñó 3 tipografías en su vida, la famosa Golden, la Troy, que es una gótica, y la Chaucer, que diseñó especialmente para publicar la obra completa de Chaucer, cosa que pudo completar. Y bueno, y el segundo movimiento, digamos, ese primer movimiento sería como fines del siglo XIX. El movimiento siguiente que ocurre es que, bueno, editoriales como la Dove Press en Inglaterra continúan un poco el trabajo de la Kelmscott, sobre todo porque la gente de la Kelmscott es la que continúa en esa editorial, pero unos años después, Primera Guerra Mundial, y surgimiento de máquinas más modernas, aparece el proyecto de Virginia y Stephen Wolfe, que también fue un proyecto como muy interesante dentro de la historia de la edición artesanal, no solo por Virginia, digamos, no solo porque era una escritora que se ponía a hacer libros, una gran escritora además que se ponía a hacer libros, porque William Morris también era un escritor, y esto es algo que se va a repetir a lo largo de la historia artesanal. O sea, los editores son escritores, son poetas, son artistas gráficos, ¿no? Mientras que en la edición industrial empiezan a medrar de alguna manera un montón de intelectuales que no necesariamente están involucrados con la escritura,
y que de alguna manera se quedan en el rol de publisher o de editor, digamos, ¿no? Depende en el sistema del que estemos hablando, que de alguna manera le abre la puerta, decía, a que hoy tengamos directores de marketing en una editorial o en un sello editorial, ¿no? Es decir, yo veo ahí un proceso de desvinculación. Cuanto más se alejan de la escritura, cuanto más se alejan del taller de producción editorial, más sofisticado se va volviendo el procedimiento y más escindido, ¿sí? Eso explicaría de alguna manera por qué la edición va perdiendo cercanía, digamos, a las artes y los oficios, justamente, que es lo que charlábamos al principio. El caso de la Hogarth es también muy particular, son 2 personas, en el caso de la Kelmscott eran 3 y tenían 2 o 3 operarios, o sea que es una estructura más pequeña. Sin embargo, duraron mucho más en el tiempo. La Hogarth la fundaron en el 17 y duró hasta el 46, ¿sí? Momento en el que fue vendida a Chatto & Windus, que hoy es The Penguin. O sea, ahí podemos ver cómo una editorial que nace artesanal en el living de la casa de 2 escritores y produce 2 libros al año, termina siendo comprada en la década del 90, me parece, por Penguin Random House. Lo cierto es que el proyecto artesanal no dura todo ese tiempo, sino que va desde el 17 hasta el 32, más o menos, con una fuerte presencia de los 2, tanto de Virginia, que era la que se encargaba de componer tipográficamente, porque parece que Stephen tenía como manos temblorosas, entonces no era una buena, no era el más indicado para hacer ese trabajo. Y entre 1917 y 1932 publicaron 13 libros hechos a mano y 250 más o menos en imprenta. O sea, fueron una editorial artesanal híbrida, ¿no? Diferenciaban muy bien qué libro tenían que hacer a mano y producir 300 ejemplares y qué título convenía mandarlo a imprenta. Ahora, de esos 13 libros que hicieron a mano y que compusieron con una Minerva primero de mesa, es decir, muy pequeña, y después con una máquina pedal, con una Minerva pedal muy grande, 10 los imprimieron entre 1922 y 1924. O sea que si uno quisiera realmente tomar la historia artesanal de la Hogarth Press, ¿sí?, de producción de libros, podría ir desde el 17 hasta el 24, o desde el 22 hasta el 24, lo cual daría como una densidad de trabajo muy grande, ¿no? De muy poco tiempo para producir muchísimos libros, porque las tiradas eran de 300 y hasta de 500 ejemplares. Además publicaron autores como Eliot, Catherine Mansfield, Vita Sackville West, o sea, escritores maravillosos, ¿no?, del grupo de Bloomsbury. Publicaron a Freud, y eso fue lo que de alguna manera les abrió la puerta para decir, no, la obra de Freud evidentemente hay que publicarla, hay que mandarla a imprenta, no solo porque se iba a vender muy bien, y la pegaron, digamos, con eso, esa es la razón de que después los compren, sino porque se dieron cuenta de que ese es un libro, era un libro, digamos, para el sistema industrial de publicación. Entonces, lo que yo hago en cada uno de los, o intento hacer en cada uno de esos capítulos es leerlos desde el presente, leerlos desde la historia, trato de que no sea una historia tan anclada en la Argentina, porque por suerte tengo algún conocimiento bueno después de tantos años de viajar a Chile, a Uruguay, ¿no?, de estar en contacto con amigos. Me interesa mucho que sea en todo caso regional, ¿no? El proyecto anterior del que hablamos, Editora, sí es nacional, pero me gustaría que la historia de la edición artesanal incluyera, ¿no?, un movimiento regional, que yo creo que de hecho existe, o sea, no va a ser una construcción forzada, sino que hay que poner las piezas en su lugar y ver cómo dialogan, ¿no?, cómo funcionan. Esa sería un poco, digamos, la estructura del libro, y la idea es que llegue hasta la edición artesanal moderna, ¿no?, que para mí tiene tres momentos. El momento de surgimiento de la edición casera en la década del 90, que coincide con el proceso de concentración editorial, que es cuando Random y Planeta empiezan a comprar las editoriales nacionales. Después tiene un momento en el año 2000, que coincide con el 2001, con la crisis del 2001, que es cuando surge la edición cartonera, y hacia fines de ese ciclo e inicios del siguiente, en el 2010, es cuando surge la
edición artesanal propiamente dicha, que son una serie de editoriales que buscan mejorar la encuadernación que tenía la edición casera, mejorar la impresión que tenía la edición casera, que muchas veces eran fotocopias, que muchas veces no tenían costura, que muchas veces no tenían trabajo de encuadernación, al igual que la edición cartonera. Es decir, empieza a ver como, por decirlo de alguna manera y para cerrar de alguna manera este bloque temático, esta pregunta, es como si la edición artesanal hubiera aprendido de la edición casera, hubiera visto, ¿no?, el experimento de la edición cartonera y hubiera viajado y rescatado algo de esa vieja discusión de las artes y los oficios, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hace el escritor o el autor o el artista hoy para vincularse de manera más cercana, ¿no?, con los mecanismos de producción, con los mecanismos de circulación, para producir un material diferente, ¿sí? Y que pueda insertarse en librerías, que pueda insertarse en ferias de arte gráfico, por ejemplo, que pueda resultar atractivo para el mercado del libro, ¿no? Ese es un poco el plan ambicioso que tiene este libro. Ojalá podamos terminarlo pronto y darlo a conocer, porque me parece que es algo muy interesante, ¿no? Y en el momento cuando comienzan a emerger las editoriales cartoneras en el 90, que aquí en Chile fue bien importante. Yo recuerdo que estuve en varios talleres de literatura, donde se nombraba mucho la figura, por ejemplo, de Cecilia Pavón, Fernanda Laguna, espacios como Belleza y Felicidad, y fueron, como decía, muy importantes para que acá se comenzaran también a pensar otro tipo de formato. Porque acá en Chile, al menos, como que lo canónico es el libro formal, ¿no? La definición del libro de la RAE, pero no hace otro tipo de formatos que se peyoratizan, e incluso quienes publican fanzines, por ejemplo, o plaquettes antes, no eran tomados en cuenta como autor, ¿no? Entonces, el tema también de la autopublicación y de la autoedición. Entonces, me gustaría saber, ¿en qué estabas tú cuando estaba este movimiento cartonero en Argentina? ¿Te imaginas quizás Barba de Abejas o no? Y luego la diferencia, ¿no?, entre autopublicación y autoedición. Bien, fíjate que yo en la respuesta anterior hice una distinción como para ubicarlo, digamos, de alguna manera en la línea de tiempo, ¿no?, de edición casera, edición cartonera, edición artesanal. Eso no es porque haya necesariamente una valoración peyorativa. La edición, yo me considero un editor casero u hogareño, ¿no? Y mis libros se hacen con cartón. Entonces, evidentemente esto tiene que ver simplemente con agrupar de alguna manera ciertas producciones para que resulte más fácil, ¿no?, poder identificarlas. Yo en la década del 90 recuerdo los libros de Siesta, por ejemplo, o los libros de Belleza y Felicidad, que eran, bueno, fanzines, ¿verdad? Eran pequeñas publicaciones, plaquetas con algunas páginas más. Sin dudas, el proyecto Vox de Bahía Blanca, de Gustavo López, que para mí es uno de los hitos fundacionales dentro de la edición casera, también surgida en los 90, y no en Buenos Aires, o sea, no en la ciudad de Buenos Aires. Eso también la ubica en un lugar de importancia, ¿no? Colección Chapita, o del Diego, del poeta Daniel Durán. Ese grupo de publicaciones, dicho así rápido, eran publicaciones de poetas sobre poesía, si uno tuviera que reducirlo rápido, ¿no? Lo que ocurre después, en 2003, cuando surge Eloísa Cartonera, es que empiezan a publicar no solo poesía, sino también ficción, y no solo de poetas desconocidos o más o menos desconocidos, incluso todavía de la década del 90, sino autores reconocidos. Por ejemplo, Ricardo Piglia les da un texto, Mario Bellatín les da un texto, Alan Pauls les da un texto, en fin, hay un montón de escritores. Publican a Celarrayán, que es un autor, digamos, como traído hacia o con la esperanza de traerlo a un canon nuevo. Lo que está faltando, tanto en la edición casera como en la edición cartonera, es la traducción. Y si vos analizás los catálogos, no solo de Barba de Abejas, sino de Fadel a Fadel, de Buchwald, de Ínsula,
es que están trayendo de alguna manera como aporte novedoso, no solo más trabajo de encuadernación, sino también la traducción, ¿sí? Y por lo tanto, están de alguna manera abriendo un poco más el juego a un público más amplio, porque nosotros tenemos una cultura, y creo que esto lo compartimos bastante, de leer mucho literatura universal, ¿no? Es bastante común que nosotros estemos al tanto de poetas norteamericanos, ingleses, franceses, portugueses. En otros lugares del mundo eso no es tan común, ¿no? Son como comunidades más cerradas donde leen en su lengua natal, digamos, y la traducción es más bien una cosa secundaria, ¿no? En un mercado como el argentino, el chileno, el uruguayo, el brasilero, la traducción es fundamental, supera ampliamente el 50%, ¿no? Entonces, a mí me parece que mientras voy escribiendo la historia universal, voy como dándome cuenta también de maniobras no del todo conscientes y de cómo se va ordenando, ¿no? Ese panorama, de cómo efectivamente hay una historia ahí, ¿no? De cómo cualquier editor artesanal hoy tiene una larga tradición, y cuando digo una larga tradición digo 30 años, o sea, yo creo que 30 años es una larga tradición, ¿no? Y si les puede remontar más todavía, ¿no? Al pasado, al origen de algún tipo de edición artesanal en conflicto con la industria editorial, bueno, estamos hablando de más de 100 años. Entonces, en ese sentido, es interesante para mí analizar estos momentos históricos, es interesante también ver cómo mutan los dispositivos, cómo esas plaquetas que vos mencionabas, ¿no? Producidas por poetas para que lo lean poetas, de alguna manera empiezan a abrir el juego y empiezan a construir una comunidad más grande. Si cualquiera de nosotros asiste hoy a la Feria de Editores, por ejemplo, de Buenos Aires, va a ver que durante 3 días reúne a más de 20.000 personas. La primera edición hace 8 años ya, deben haber pasado 1.000 personas, ¿no? Y lo mismo pasa en La Furia del Libro, lo mismo pasa en Impresionante, es decir, hay un crecimiento notable de las comunidades lectoras ligadas a los dispositivos, que no necesariamente es público robado, por decirlo de alguna manera, al mercado editorial tradicional. Muchos de ellos son lectores que no frecuentan otro tipo de libros, ¿no? Sí otro tipo de publicaciones, sí por ahí el grabado, sí por ahí otras disciplinas artísticas, o la risografía, ¿no? O la historieta, o la novela gráfica. Entonces, eso me resulta muy estimulante, ¿no? Porque eso también hay que inscribirlo en la historia de la edición artesanal, ¿no? Cómo las prácticas de lectura son fundamentales dentro de la edición artesanal. Cuando yo digo que alguien en cualquier lugar con una impresora y algún tipo de inquietud puede producir un pequeño catálogo, puede empezar a formar una comunidad, tiene que ver también con que eso generaría nuevos lectores, ¿no? Además de descentralizar la producción, sacarla de los grandes centros urbanos, sacarla de los circuitos prestigiosos de legitimación, eso tiene que ver con que eso genera lectores nuevos también, y no necesariamente lectores literarios, ¿no? Que son los más abundantes de alguna manera, sino lectores que están, digamos, o que vienen al libro o que llegan al texto con improntas a veces inesperadas, ¿no? Y que a mí son las que cada vez me interesan más de alguna manera. Claro, y esos nuevos lectores también tienen que ver como con una vuelta hacia atrás, ¿no? Pensando en las entregas en folletines de texto también, o en las revistas de recorte, estas revistas misceláneas que tenían un público dirigido muchas veces hacia la mujer o la familia, donde uno podía ver un sinnúmero de distintas formas de lectura, como tú dices, ¿no? Visual, táctil, informativa, etcétera. Y en relación a estos nuevos formatos y las ferias, que era lo que estabas diciendo anteriormente, ¿cómo es la recepción que tienen estos textos, por ejemplo, de tu trabajo en Barba de Abejas en Chile? Muy bueno al punto de que tengo, bueno, ya varias estadías ahí y muchos amigos. La verdad es que sigo muy en contacto con esto, es algo maravilloso de la edición artesanal también, ¿no? Debe ocurrir también dentro de la edición independiente, pero cuando yo hablo de comunidad, hablo realmente de comunidad, es decir,
uno sigue en contacto con los autores que conoce, con los editores, con los organizadores de ferias, ¿no? Se da cuenta que ahí hay una energía muy interesante, ¿no? Entre uruguayos, chilenos, argentinos, brasileros. Voy a tu feria, vení vos a la mía, trae, te llevo, compartamos ¿no? Es decir, hay algo que se vuelve muy humano en ese punto. Digo, no, quizás lo que voy a decir no guste tanto, ¿no? Pero es como que escribir se vuelve secundario, ¿no? Lo importante es estar en movimiento, es ir, llevar, traer, seguir estando, ¿no? Si hay un libro nuevo, pero si no hay ningún libro nuevo, no hay ningún problema, ¿no? Es como, no es un espectáculo que se termine o que se agote en eso. Por suerte, bueno, como te decía, la recepción es muy buena, pero yo pienso que es muy buena porque es una comunidad, porque se trata de una comunidad, ¿no? Se trata de gente que estamos haciendo las mismas cosas. Cuando hicimos la charla ahí en la universidad, estábamos todos, digamos, en el mismo plano, no hay la figura de autor, no hay ningún tipo de consagración, no hay ningún tipo de nada, digamos. Es como las ferias, ¿no? En las ferias hay una mesa, no hay un stand. Es como si la escritura, la edición industrial, ¿no? Tuvieran, para mi gusto, demasiado de espectacular ya. En cambio, las ferias de arte gráfico, las ferias de edición independiente, tienen una mesa, el que está parado del otro lado es el editor, o es autor, o es algún tipo de creador vinculado a esos libros. Los libros no compiten, no existe la competencia entre libros. Nadie corre por sacar algo primero, nadie corre por sacarle una ventaja al de al lado, ¿no? Digo, todas esas cosas a mí me interesan mucho más que las otras. Y en ese sentido, retomo algo que quedó colgado de la pregunta anterior y que anoté acá, así que lo voy a retomar, que es que vos me preguntabas la diferencia entre autopublicación y autoedición. Yo creo que una de las funciones de la edición artesanal también es revalorizar la autopublicación y la autoedición, ¿no? Se usan como sinónimos, hay alguna diferencia sutil, pero utilicémosla como sinónimo, que es que la persona que escribe un texto y genera el dispositivo material para que soporte ese texto y dialogue con ese texto, es un marginal hoy. Es lo que vos decías, ¿no? El que publicaba una plaqueta o el que hace un librito, ¿no? Es un marginal dentro del mercado editorial. Bueno, yo creo que eso hay que revalorizarlo. Yo pienso que la persona se juega cuando escribe, se juega cuando materializa y se juega cuando distribuye. Entonces, para mí es al contrario, ¿no? Para mí, o sea, yo pienso el futuro de los textos en ese sentido. No me gusta pensar la edición artesanal como es el lugar que habito porque no puedo ingresar al sistema industrial, ¿sí? El sistema industrial te llama muy rápido, te ofrece muy rápido un montón de cosas. A mí no me interesan, a mí me interesa producir estos dispositivos, me interesa el taller, me interesa muchísimo tener máquinas, tener un espacio donde poder crear cosas, no necesariamente textos. Me interesa muchísimo compartir todo esto para que haya cada vez más gente, y porque en algún punto me gustaría que el día de mañana yo tenga una razón por mes para ir a Chile y no 2 o 3 al año, ¿no? Y lo mismo mis amigos chilenos para venir a Argentina. Quiero decir, que sea un tráfico incesante, ¿no? Es decir, de ferias todo el tiempo, de reuniones todo el tiempo, que no sean cosas excepcionales, ¿no? Quiero decir, Furia hay una al año, Impresionante hay uno al año, Microutopías en Uruguay hay una al año. Bueno, la Feria Migra, por ejemplo, de Buenos Aires empezó teniendo, creo que 2 ediciones el primer año y ya el siguiente tenía 7 u 8. Ojalá el día de mañana tenga 20 ediciones en el año, ¿no? Eso habla de cómo está creciendo y eso habla también de que hay mucho lugar para que muchos nuevos productores editoriales, en el buen sentido de la palabra, se sumen a esa comunidad, ¿no? Desde pequeños proyectos hasta proyectos un poco más ambiciosos, ¿no? Y en ese sentido, me parece muy importante que las personas que quieran autopublicarse lo hagan en el contexto de un catálogo también. Es decir, publicar solo tu obra, ahí está el caso famoso, ¿no? De la Gog Magog Press de Morris Cox, que solo publicaba sus textos, ¿no? Pero digo, en general uno tiene que rodear su producción de otras producciones, ya sean de otros autores de tu comunidad, o de traducción, o de trabajo con obra gráfica, es decir, armar un catálogo para mí
es mucho más importante que publicar la obra propia, ¿no? Ese para mí es el desafío de la edición artesanal, que el editor artesanal que se sume traiga su obra, por supuesto, pero traiga otras cosas, ¿no? Sobre todo porque es una estrategia de supervivencia. Tu obra no se va a vender tanto ni tan bien como otro tipo de producciones que vos podés poner al lado de las tuyas, ¿no? Y que van a colaborar para que las tuyas se vendan, se den a conocer y circulen un poco mejor. En ese sentido, la traducción es una estrategia de supervivencia enorme para la edición artesanal. Sí. Y recordaba que en esa misma charla que tú indicabas y a través de estas creaciones de comunidad, ¿no?, internacionales, había un proyecto con Mimesis, la editorial de Melissa Estupiñán y Raúl Rodríguez, sobre sacar una colección artesanal, ¿no? Y había un autor allí del que hablaban, no retengo justamente el nombre ahora, Ulises Carrión, sí, claro, el arte nuevo de hacer libros. Claro, ¿tú podrías, por favor, como darnos una pincelada, un esbozo del trabajo de Ulises Carrión y ese texto? Sin dudas. Aprovecho para mandarles un saludo a Raúl y a Mariluz, que seguro deben estar viendo, son unos amigos entrañables que tengo en Viña, y tenemos proyectos juntos también para hacer publicaciones. Es un gusto enorme que hayan encarado, tienen una editorial muy buena, maravillosa, que se llama Mimesis, pero encaran también esta colección artesanal, que bueno, estamos en contacto muy, muy fluido, ¿no? Por la compra de herramientas, por la resolución de cosas. La verdad que los quiero mucho, así que bueno, les mando un saludo. Ellos empiezan con El arte nuevo de hacer libros, de Ulises Carrión, que para mí es el texto madre de todo esto. Él escribe este texto en el año 74, si mal no recuerdo. Yo lo tengo publicado en el catálogo de Barba de Abejas, y está disponible en la página. Si quieren entrar y leerlo, pueden hacerlo, y si no, pueden, el día que nos veamos, comprarlo en una feria o comprarlo en Argentina, si están viendo desde Argentina, pero también se puede acceder a él en la página. Es un texto fundacional porque ahí es donde Ulises Carrión trabaja esa distinción que hasta ese momento yo no conozco que alguien la haya hecho antes, entre la escritura de textos y la producción de libros, ¿no? Él dice, en el arte viejo el escritor escribe textos, en el arte nuevo el escritor hace libros. Esto lo está diciendo 15 años o 20 años antes de que exista la etiqueta de edición independiente o que se ponga, digamos, en boga la edición casera, ¿no? Él funda la primera librería dedicada al libro objeto, que se llamaba Other Books and So. Él migra de México, él es mexicano, migra a Ámsterdam, y ahí abre esa librería donde, bueno, aparecen fanzines, libros de artista, ¿no? Producciones, autopublicaciones y demás, y muere muy, muy poco tiempo después, en la década del 80, si mal no recuerdo, muere Ulises Carrión. Es una experiencia muy interesante la de Ulises Carrión, porque él es un escritor, justamente un escritor mexicano, que produce 2 libros de cuentos, y renuncia a la escritura en el preciso momento en el que el establishment o el sistema editorial mexicano lo coloca en el lugar de joven promesa de la literatura mexicana, ¿no? Entonces, en ese momento Ulises Carrión dice, bueno, a mí no me interesa más la escritura, no me interesa México, no me interesa la literatura, migra, cambia de lengua también, porque empieza a escribir en inglés, cambia de formato, porque abandona el libro tradicional y empieza a producir pequeñas publicaciones, y se relaciona de manera muy directa, no solo con la venta de producciones, sino con la distribución y con la producción. Empieza a hacer pequeñas publicaciones, plaquetas, fanzines, libros objeto, libros que estaban hechos con papel de empapelar, libros que estaban hechos con papel reciclado. Estamos hablando de, o sea, en los inicios, de alguna manera, de este tipo de, o para decirlo de una manera más simple, es como la continuación del fanzine en su hibridación hacia el libro, ¿no? Lo que hace Ulises Carrión. Ulises Carrión toma el fanzine ligado al punk, a la música, al cine, y empieza a trasladarlo, a moverlo de alguna manera hacia, bueno, las artes un poco más performáticas, ¿no? Como, bueno, como el libro, como el video, porque él también hace experimentos con el video, con el arte correo, que es algo que a él le interesaba mucho. Siempre me pongo a pensar qué hubiera sido de Ulises Carrión si hubiera conocido Internet, ¿no? Digo, porque todo lo que pensó, lo pensó en un mundo analógico, ¿no? Donde las cartas y los textos tenían que viajar
distancias enormes y tardar mucho tiempo, y así todo pudo construir una revista maravillosa que se llamaba Efímera, que yo voy a publicar dentro de poco en una edición así facsimilar, porque eran como unos fanzines muy, muy, muy interesantes. Entonces la experiencia de Ulises Carrión para mí, yo digo que toda editorial artesanal tendría que tener el arte nuevo de hacer libros en su catálogo, ¿sí? Yo de hecho colecciono las ediciones del arte nuevo de hacer libros. La enorme editora que es esta Carolina Castro Zamorano de Bestiario de Chile, tiene una edición hermosa del arte nuevo de hacer libros, se las recomiendo mucho. Después está, por supuesto, la edición que muchos conocemos de Tumbona, ¿no? Una editorial mexicana que reunió el archivo Carrión 1, el 2, el 3, y después, bueno, conozco muchas ediciones artesanales, ¿no? Y clandestinas de ese texto, porque realmente es un texto maravilloso para cualquiera que esté pensando en hacer una editorial o que tenga algún tipo de inquietud vinculada a los medios de producción, ¿no? Cómo trabaja Ulises Carrión esa diferencia entre el escritor que escribe textos y ya está, ¿no? Y terminó su trabajo, y cree que los libros los hacen siempre los otros, y que él solo tiene que cosechar lo que puede rendir un texto, ¿no? Y el escritor del arte nuevo, al que él apela, que es el escritor que dice, no, yo me adueño de los procedimientos, me adueño de la materialidad del soporte, me adueño de todo lo que vincula al libro, ¿no? Y eso se condice mucho con el circuito de ferias, se condice mucho con el comercio a pequeña escala, justo además, sin demasiados intermediarios, donde priman los lazos de amistad, donde priman un montón de contactos que el mercado tiende a, como no, a separar, a alejar, al punto de que hoy la escritura se puede, digamos, estudiar académicamente, mientras que la carrera de edición, por ejemplo, acá en Buenos Aires, digamos, estudian durante 3 años, esto dicho por estudiantes de la carrera de edición, no lo digo yo, más allá de que no tengo diferencias notables con la carrera de edición, pero nunca entran en contacto con medios de producción. Es decir, la carrera de edición produce contenidos teóricos abstraídos de los medios de producción, de manera que cuando uno pasa por ahí, lo único que puede hacer es insertarse como mano de obra en una editorial industrial, ¿no? Es decir, la carrera de edición no está pensando hoy cómo formar editores nuevos para un mundo editorial diferente, de alguna manera, y más independiente, más autogestivo, más vinculado con los medios de producción. Al contrario, está de alguna manera colaborando con la concentración editorial, con la escisión o desvinculación, y con, como digo yo, de alguna manera, digamos, el confort que puede dar, ¿no?, la escritura solamente, la edición solamente, la corrección solamente, la traducción solamente, ¿no? Es como si al compartimentar todos esos trabajos y volverlos repetitivos y volverlos alienantes en un punto, se fueran desgastando, ¿no? Cuando uno reúne todo eso, es como si surgen chispas, ¿no? Cuando uno escribe, traduce, maqueta y hace un libro, empieza a chispear la cosa. Y ahí es donde, bueno, revive todo un poco. Y aprovechándome de lo último que dijiste, me gustaría saber sobre el Eric escritor y los proyectos que has realizado ya en distintos tipos también de formatos, ¿no? Y cómo está el Eric escritor en este momento de encierro, que tiene relación también con la edición artesanal, ¿no? Y con ese proceso lento que es muy solitario, ¿no? Pero si se ha grabado con las condiciones actuales, me gustaría saber eso. ¿Cómo estás como escritor? Sí, para mí no hay Eric escritor. O sea, yo ya considero, o en todo caso es la escritura aumentada. Quiero decir, cuando yo pienso un texto, estoy pensando desde el principio hasta el final. Estoy viendo cómo ese texto se va a proyectar en un dispositivo, ese dispositivo va a circular en una comunidad. Entonces, yo no siento que esté pensando, ahora estoy pensando como escritor, después voy a pensar como editor, después voy a pensar, ¿no? Como, para mí está todo reunido, y cada vez más reunido, ¿no? Entonces, así como hablé antes de
de cosas escindidas, ¿no? Yo, de alguna manera ya no puedo volver a pensarlas no tan unidas, ¿no? Entonces, eso es para mí la edición artesanal. Y creo que una vez que se llega a eso, es muy difícil volver atrás. El otro día un amigo me decía, no, bueno, pero ¿qué pasa si te cortan las manos? Bueno, si me cortan las manos, digamos, será la mente la que siga pensando la edición artesanal y no las manos las que hagan los libros, ¿no? Pero digo, estoy hablando de cómo se piensa la escritura a partir de eso, ¿no? Ojalá no pierda las manos y pueda seguir haciendo los libros. Pero bueno, diría que muchas de las cosas en las que estoy pensando últimamente tienen que ver con todo lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, el texto este sobre el colapso del sistema industrial de publicación, que pueden leer en internet y que voy a publicar en Barba de Abejas el mes que viene o el otro. Son una serie de textos que piensan la edición artesanal, que piensan la escritura, la publicación, ¿no? Y la edición de textos. De alguna manera estoy cada vez menos interesado en la ficción. Reconozco que los proyectos se me escapan de las manos, empiezan a hacer agua, y entonces la escritura que empiezo a producir por fuera del ensayo o por fuera del texto, digamos, ensayístico, es muy fragmentaria, lo cual se lleva muy bien con la poesía, que es algo que yo también practico. Entonces, siento ahí que de alguna manera la escritura empieza a sufrir en pos de la escritura sola, ¿no? La escritura de ficción sola empieza a quedar un poco relegada detrás del trabajo de la edición artesanal. Pero eso me interesa, no es algo que yo viva ni siquiera como un karma, ¿no? Como un precio que hay que pagar. Simplemente es algo que ocurre. Como pienso también que podría ocurrir que el día de mañana deje de escribir, ¿no? Lo que no creo que vaya a ocurrir nunca, y esto puede sonar contradictorio, es dejar de hacer libros. Porque como dice Ulises Carrión, el escritor no necesita escribir. Si ustedes leen, por ejemplo, las escrituras no creativas de Goldsmith o El arte nuevo de Ulises Carrión y bucean un poco en sus producciones, van a ver que hay muchas formas de escribir, no solamente con la idea, ¿no? Con la imaginación, con la estructura y con un plan, con una trama. Hay un montón de formas de producir libros y cada vez me interesan más esas otras formas de producir escritura, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora se me viene a la mente el libro de los pasajes de Benjamin, ¿no? Ese libro no es un libro que haya que escribir, ese es un libro que hay que hacer. Entonces, en ese sentido estoy cada vez más interesado en hacer libros, no sé si en escribirlos, ¿no? Y en ese sentido la pandemia o el aislamiento es una situación muy especial, porque teniendo los talleres en el hogar familiar, digamos, implica mucho más tiempo aunque yo ya pasaba mucho tiempo acá, tanto en este taller como en el taller tipográfico que está abajo, yo vivo el trabajo como algo que se hace constantemente. O sea, como mi trabajo no es alienante, como mi trabajo es muy disfrutable, como puede ser interrumpido en cualquier punto y puede ser retomado en cualquier otro, y puedo abandonar la escritura para pasar a la encuadernación, para pasar al dibujo, para tener que cocinar en mi casa o tener que hacer algo en el mismo espacio. Eso para mí es sumamente, digamos, genera una retroalimentación muy interesante. O sea, el hecho de que el trabajo esté todo el tiempo en el taller, ¿no? Digamos que en realidad el trabajo es algo que uno está haciendo en el tiempo. Entonces, en realidad lo que yo estoy haciendo es administrando el tiempo para producir obras, ya sea textual, física, participando de la comunicación, ¿no? De decir, bueno, va a salir este libro, que es un trabajo importante que también hay que hacer. Así que bueno, teniendo en cuenta todos esos privilegios, ¿no? Yo vivo, la verdad, la pandemia como una instancia muy fructificante, ¿no? Para poder seguir imaginando cosas y ver cómo funcionan en este mundo un poco cambiante. Sí. Sabes que tenemos algunas preguntas de la gente que Genial. está mirando. Y hay una Camila Barría que pregunta,
¿existe una relación entre el contenido mismo del libro y la decisión de publicarla a través de procesos artesanales? Eso es una pregunta muy interesante que me parece que dependería de cada caso. Yo lo que puedo decir respecto a eso es que yo empiezo a imaginar, y cada vez más, textos que pueda publicar yo mismo y que no necesariamente tenga que salir a buscarles un editor. Quiero decir, la historia de la edición artesanal, por ejemplo, es un proyecto que tenemos con Guido de Alquimia, me encanta. Ahora, Colapso, el texto que pueden leer en el blog de Mímesis, es un texto que yo escribí pensando en publicarlo en la red para después publicarlo en Barba de Abejas en un pequeño formato. Entonces, si entran al texto se van a dar cuenta de que está escrito de esa manera, ¿no? Es un poco lo que pasa también con una editorial que les recomiendo mucho, que es La Oficina Perambulante, de Carlos Ríos, un gran escritor y editor de acá de Argentina, que vivió en México. Él habla de edición silvestre y proliferante, ¿no? Silvestre porque él hace los libros con materiales que, ¿no? Es una editorial cartonera al fin y al cabo, pero le dio una vuelta de tuerca muy interesante, ¿no? Probablemente la más interesante que yo haya visto y estudiado. Y después porque genera un dispositivo, ¿sí? Que es como el envase de una escritura. Entonces la escritura empieza a producirse en relación a ese envase. Pero no es solamente un contenido para un envase, porque después se genera como una retroalimentación, ¿no? Cuando ese libro se maqueta y se imprime y se encuaderna, surge como un diálogo con el texto y con el catálogo editorial, que es muy interesante. Entonces, en ese sentido, la pregunta, yo diría que depende del caso particular, pero una vez que se piensa, digamos, desde la edición artesanal, es muy difícil empezar a pensar otra forma de publicar un texto que no sea desde los propios medios de producción. Y acá tenemos otra pregunta de Marcela Parra, que es una poeta chilena, que es sobre la edición artesanal como herramienta educativa, que también tiene relación con lo que hablabas de alguien que está pensando en editar, en hacer el libro, en traducción, que es algo orgánico, ¿no? Sin dudas, es una gran herramienta. Para mí la edición artesanal es una herramienta emancipatoria, además. Cuando yo hablo de descentralizar la edición y la publicación, tengan en cuenta que 7 de cada 10 libros que se publican en Argentina se publican en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La Argentina tiene unos cuantos millones de kilómetros cuadrados. Entonces, si nosotros de alguna manera sacamos de esos centros, grandes centros urbanos, capitales y demás, la producción editorial a pequeña escala y logramos de alguna manera que, yo sé que esto es muy difícil, pero hay que intentarlo, que las legitimaciones no pasen por esos mismos circuitos de producción, vamos a tener algo interesante para ensayar, ¿no? Entonces, primero producir donde estamos, producir para la comunidad en la que estamos, relacionarnos, para que eso no genere una endogamia, relacionarnos, pero no necesariamente esperar la autorización, la legitimación, incluso vivir con cierta alegría los problemas legales que pueda tener esto, ¿no? No quiero decir robar derechos de autor, pero quiero decir entrar en conflicto con eso. En Argentina, por ejemplo, no hay dominio público, entonces, si yo traduzco a un escritor inglés del siglo XIX y lo traduzco solo y lo publico solo y salgo a vender eso, tengo que pagar un pequeño impuesto sobre ese libro al Fondo Nacional de las Artes, lo cual es un robo, digamos, es literalmente un robo, es una forma de... ellos dicen que es un círculo virtuoso, ¿no? En el que los artistas del pasado ayudan a los del presente. Pero a mí no me están ayudando, a mí me están poniendo una traba. Entonces la edición artesanal, al no tener ICBN, al luchar contra, en el caso de Argentina, ¿no? Ustedes no tendrían por qué hacerlo, pero luchar contra el dominio público pagante, luchar contra la figura de heredero, por ejemplo, ¿no? Que es tan dañina para la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual está bueno que dure algún tiempo mientras uno está vivo, pero hoy dura toda nuestra vida más 70 años. O sea, se supone que tenemos que construir un mundo más justo, donde el acceso a la cultura esté garantizado, no después de que yo me muera, sino incluso mientras yo estoy vivo y ya, ¿no? Entonces yo pienso que la edición artesanal es una herramienta emancipatoria y es una forma de hacer política cultural también muy interesante.
y además es una forma de que los libros dejen de ser todos iguales, porque si cada uno se va a poner a encuadernar, a producir, a imprimir con lo que tiene, como puede, vamos a lograr una diversidad de la que muy pocos hablan, porque se habla mucho de la bibliodiversidad, pero se habla poco de la librodiversidad, y hay una cosa muy dañina, que es que cuando uno entra a una librería, los libros están todos impresos de la misma manera, encuadernados de la misma manera, incluso para que se rompan, los libros vienen pegados, vienen sin papeles de guarda, con un papel blanco que no está hecho o pensado para la lectura, sin trabajo en la tipografía o en la caja o en la maquetación. Entonces, hay un montón de cosas que desde la edición artesanal se pueden hacer muy mal, nadie lo niega, pero se pueden hacer un poco mejor y se pueden hacer muy bien también, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me interesa muchísimo compartir el taller de edición artesanal, este tipo de charlas, porque siempre va a haber alguien del otro lado que no esté en un centro, en un gran centro urbano y que diga, bueno, a lo mejor con mi pequeña impresora y con esta idea puedo generar un pequeño catálogo y eso me pone en contacto con otra gente y después voy y llevo esa producción a tal lado, ¿no? Nuestra editorial tiene que caber en nuestra mochila o en nuestra valija. Sí, aquello que hablabas del dominio público es bien particular en Argentina, porque lo usual es que, claro, que sean los 70 años es que no hay herederos, pero permite una apropiación cultural, ¿no? Muchas veces hay fundaciones que tienen como sello un determinado escritor o escritora y que no permiten que nadie más lo publique o lo lea, y hasta las fotografías tienen derecho de autor, ¿no? Sí, Entonces, claro. ahí se problematiza también la correspondencia con los conocimientos, ¿no? En la universidad yo creo que la mayoría de nosotros estudiamos con fotocopias, porque era imposible conseguir los textos o no estaban dentro de ese espacio, ¿no? Que se supone que es formador. Tal Entonces, cual. una disyuntiva muy particular y que ocurre también en estos momentos con el compartir libros, ¿no? En formato virtual, en PDF o en versión de estos mismos. Sí. Bueno, Eric, yo quiero agradecerte mucho esta charla y espero que nos podamos ver pronto en Chile ya cuando pase esta situación compleja y podamos entonces hablar en directo acá en Valparaíso y contar también con tus libros. Así que te agradezco mucho. Dale. Ojalá, Gladys, tengamos la oportunidad de reunirnos. Aprovecho para mandar un saludo a todos los amigos de Viña y de Valparaíso. Un gran abrazo. Muchas gracias, Eric. A ustedes, adiós. Chao.